La sensación de inquietud la invadía por completo, sobre todo cuando sentía que unos ojos rojos la observaban desde las sombras, siguiéndola a cada paso. Espero te guste mucho el video. Hay historias que superan cualquier ficción y se quedan grabadas en la memoria como un susurro escalofriante en la noche. Hoy exploraremos 2 relatos impactantes de exorcismos que ocurrieron en Colombia. Ambas son narradas por personas que vivieron esos momentos y que jamás olvidarán lo que pronunciaron. Así que prepárate, porque esta es la puerta de entrada a 2 historias aterradoras, experiencias escalofriantes que sin duda te harán cuestionar la realidad que creías conocer. El exorcismo en la casa cural. Todo comenzó como un día más en una pequeña oficina alquilada dentro de la casa cural, en un tranquilo municipio de Colombia. Aunque esta oficina no tenía relación directa con la iglesia, su ubicación, cerca de la entrada, hacía que fuera común que los visitantes acudieran primero a ellos buscando al sacerdote, un hombre conocido no solo por su bondad, sino también por sus habilidades como exorcista. Normalmente todo transcurría de manera tranquila, pero aquel día la rutina se convirtió, sin saberlo, en pesadilla. Una joven llegó acompañada de sus padres, cuyos rostros reflejaban un miedo profundo y casi desesperado. Con voz temblorosa, pidieron ver al sacerdote de inmediato. Los trabajadores le indicaron amablemente el camino, pero todo cambió cuando el cura, al saber que antes habían buscado ayuda en un chamán, expresó su disgusto en voz alta. Su reprimenda fue clara y con un gesto severo les hizo esperar días antes de atenderlos. Esto dejó a todos en la oficina desconcertados, observando cómo aquella familia volvía día tras día, con el temor visiblemente creciendo en sus miradas. Finalmente, llegó el día en que el sacerdote accedió a recibirlas, pero solo la madre y la hija regresaron, y fue en ese preciso momento, al cruzar la puerta, cuando algo indescriptible alteró el ambiente. Desde afuera, el grupo de trabajadores escuchó las oraciones intensas y los cánticos, pero pronto esos rezos fueron opacados por gritos desgarradores. Eran gritos que no parecían humanos, acompañados por el estruendo de objetos cayendo. Una monja irrumpió en la oficina para buscar ayuda. El sacerdote necesitaba con urgencia refuerzos. Ellos, sin comprender del todo, se untaron aceite bendito en la frente, tal como les indicó la monja, y entraron al lugar. Lo que encontraron les dejó paralizados. La joven, que apenas unos días antes había entrado con sus padres luciendo frágil y asustada, ahora parecía otra persona. Su rostro estaba marcado por una expresión sombría e inhumana, tan tétrica que ninguno de los presentes pudo sostenerle la mirada por mucho tiempo. Con una fuerza descomunal, había herido a uno de los monaguillos que intentaba sujetarla. Su voz, lejos de ser la de un adolescente, era profunda, masculina y hablaba en idiomas que nadie podía comprender. El sacerdote seguía rezando con una autoridad casi sobrenatural, mientras ellos, temblando de terror, sostenían a la muchacha con todas sus fuerzas, tal como les había pedido. El aire se volvía pesado, casi irrespirable, y la sensación de ahogo era inevitable. En un momento, la joven se soltó violentamente, pero el cura no cedió y con mayor intensidad continuó sus oraciones. Finalmente, la muchacha cayó al suelo, inconsciente. Un vómito extraño brotó de ella antes de abrir los ojos, luciendo desorientada y exhausta. La madre y la hija se retiraron esa misma tarde, dejando tras de sí un silencio que resultaba aún más aterrador que los gritos que habían llenado el lugar. Nunca se les volvió a ver por allí, pero los trabajadores de la oficina quedaron marcados. Nunca imaginaron que tendrían que ser partícipes de algo tan perturbador. Pasaron semanas antes de que pudieran volver a trabajar con normalidad, y aún así, los rasgos de aquella chica, su fuerza sobrehumana y el eco de aquella voz masculina continuaron persiguiéndolos en sus recuerdos. La hermana y la tabla Ouija. En los años 90, en un tranquilo colegio, un grupo de niñas decidió jugar con algo que parecía inofensivo, la tabla Ouija. Entre risas y curiosidad,
comenzaron a hacer preguntas sin imaginar que lo que parecía un simple juego abriría la puerta a algo verdaderamente aterrador. Todo parecía ir bien hasta que la tabla Ouija se negó a dejar que una de ellas abandonara el juego antes de la siguiente clase. Mientras las demás recibían respuestas afirmativas, a ella solo le llegó un rotundo no. Ignorando la extraña advertencia, se levantó, pateó el puntero y volvió a su pupitre. Pero al hacerlo, algo dentro de ella cambió y todos lo notaron. No era la misma. Sin poder explicarlo, comenzó a escribir símbolos extraños en su cuaderno. El profesor intentó hablarle, pero ella no respondía. Sus compañeros la miraban con inquietud, mientras su mirada parecía perdida, atrapada en otro lugar. La llevaron a casa, pero lo peor apenas comenzaba. Esa noche, con una Biblia abierta sobre su mesa, escuchaba cómo las páginas se movían solas, como si una mano invisible las pasara una a una. La sensación de inquietud la invadía por completo, sobre todo cuando sentía que unos ojos rojos la observaban desde las sombras, siguiéndola a cada paso. Al día siguiente, su padre, preocupado, consiguió una cita con un exorcista, con la esperanza de que alguien pudiera liberar a su hija de esa presencia aterradora que no la dejaba en paz. El día del exorcismo llegó finalmente. La joven, sumida en un trance profundo, mostró una fuerza inhumana, empujando a quienes intentaron bañarla antes de salir hacia la iglesia, como si en su interior algo luchara por evitar lo inevitable. Durante el ritual, comenzó a describir un lugar oscuro, donde corría sin rumbo, mientras los gritos que salían de su garganta no le pertenecían. Su cuerpo se retorcía de formas imposibles, y algo más, invisible y malévolo, parecía estar al mando de cada uno de sus movimientos. Aunque el exorcista aseguró haber expulsado al espíritu, algo quedó marcado en ella. Con el paso de los años, su mirada frente al espejo nunca volvió a ser la misma. Se quedaba inmóvil, como hipnotizada, perdida en el vacío, hasta que alguien, con un ligero toque, la devolvía a la realidad. ¿Realmente quedó libre? Esa pregunta atormentaba a su familia, quienes decidieron buscar ayuda en una iglesia cristiana. Allí, durante un proceso de liberación, les dijeron algo inquietante. Los sacerdotes, en lugar de expulsar demonios, simplemente los duermen. No se sabe qué sucedió con esta mujer después de esa liberación, pero la duda persiste. ¿Cómo funcionan realmente los diferentes rituales? ¿Por qué algunos parecen tener éxito y otros, aunque similares, no logran liberar por completo? ¿Qué elementos desconocidos pueden estar influyendo en estos procesos? Lo que estas historias nos muestran es que, aunque creamos tener control sobre lo que sucede en nuestro entorno, hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión. ¿Hasta dónde llega realmente el poder de los rituales? ¿Qué secretos oscuros quedan atrás escondidos después de un exorcismo o una liberación? Las preguntas siguen flotando en el aire sin respuestas claras. Quizá nunca sabremos qué es lo que realmente se esconde en esos momentos de desesperación, o si las puertas que abrimos en busca de respuestas nos llevan a lugares aún más oscuros. Pero lo que sí sabemos es que algunas experiencias dejan una marca imborrable. ¿Y tú, querido espectador, qué opinas sobre los exorcismos? ¿Crees que puedan realmente expulsar lo que está dentro de una persona? ¿Alguna vez has vivido una experiencia similar? Tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer, pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga, siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Sería interesante conocer tu opinión. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, coméntala abajo o hazla llegar por escrito o audio de voz a la dirección que aparece en pantalla y podrá ser adaptada para aparecer en el canal. Este video ha sido editado por María Puentes Studio. Te invitamos a seguir sus redes sociales con los datos que aparecen en pantalla. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.